Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras noticias, presenta. Transmitir conocimientos no es tarea fácil. Por eso llegó La Hora de Aprender. Un espacio donde la comunidad docente va más allá de las aulas, compartiendo tips y estrategias en favor del aprendizaje escolar. Quédate en La Hora de Aprender. Buenas tardes, estimada audiencia. Estamos ya en la hora de aprender. Este sábado mágico, este sábado en donde ya se hicieron presentes las primeras grabaciones virtuales a lo largo y ancho de nuestro estado y también de otros estados de la República. Y lo más sorprendente es que también alrededor del mundo. Porque bueno, pues estas situaciones han hecho que todos cambiemos, modifiquemos algunos de nuestros comportamientos. Y pues tenemos que recordar que la escuela se ha trasladado del recinto educativo como tal y ha sido llevada a la casa. Y no solamente a la casa, sino también a los espacios virtuales. Y gracias a estos espacios virtuales, pues precisamente estamos hoy aquí en la hora de aprender, porque todos aprendemos de todos. Es importante aclarar que, bueno, pues estamos por el 1300 AM Radio Mexicana, Nuestras Noticias en Facebook y por la aplicación de Grupo Radiorama. Nos pueden encontrar ahí y pueden sintonizar. Hoy tenemos un programa bastante especial porque nos están acompañando Ivania Rojas Herrera y Esteban Paniagua desde Costa Rica. Y bueno, ¿qué tiene que ver Costa Rica con México? Pues resulta que ahora todo el mundo tiene que ver con todo el mundo. Porque hay que ir más allá. Hay que ir más allá de esta situación que nos ha rebasado en nuestros límites personales, en nuestras capacidades incluso corporales, porque estamos viviendo una especie de medio o semi-confinamiento a partir de las distintas alertas que se han dado, alertas sanitarias. Y bueno, pues el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirnos en buenos ciudadanos. Y ya no solamente basta ser buenos ciudadanos para un país, sino que tenemos que ser ciudadanos globales. Ahora pertenecemos todos a este mundo y estas piezas del rompecabezas que se han acomodado así medio, podría decirse, medio chuecas, en estos momentos pues se están enderezando. Se están enderezando gracias a la sincronía y a la sinergia que se está dando entre los pueblos. Y vienen tanto Ivania como Esteban, ambos expertos en filosofía, a platicarnos de un proyecto de educación popular. Bienvenido, Esteban, bienvenida, Ivania. Vamos a empezar a platicar. Buenas tardes. Sí, salúdanos, por favor, saluda a la audiencia, Ivania. Buenas tardes, soy Ivania Rojas. Yo era para decir que yo soy docente, pero en enseñanza de estudios sociales también, para que no soy en filosofía. No, fíjate que, pero tu formación, ¿cuál es? En estudios sociales, historia y geografía. Historia y geografía. Muy bien. Esteban, por favor. Y bueno, primero que todo un gran saludo a la audiencia. Mi nombre es Esteban Paniagua. Yo sí soy de la rama de la filosofía y es todo un gusto poder compartir con ustedes un ratito a lo largo de esta tarde. Muy bien, pues vamos a hablar, bueno, voy a citar a Antonio Machado. Para los tiempos que vienen, no soy yo el maestro que debes elegir, porque de mí solo aprenderás lo que tal vez convenga ignorar toda la vida, a desconfiar de nosotros mismos. Aquí es bien importante, yo creo que en esta certeza de desconfiar de nosotros mismos y de nuestros propios límites, ustedes tienen un proyecto educativo que se sale de las aulas. Platíquenos un poco de este proyecto. Claro que sí. Bueno, nosotros estamos en un proyecto que se llama
Cátedra Autónoma de Filosofía Política, que encierra una rama que se llama Investigación-Acción. En esta rama se centra en educación popular. Como bien lo dice el título de esta actividad tan bonita, es de las universidades a la calle. Y eso es lo que se quiere trabajar con educación popular en nuestro proyecto. ¿Y por qué de las universidades a la calle? Bueno, yo les voy a contar un poco sobre mi experiencia como estudiante en las universidades. Bueno, en la universidad, yo me di cuenta cuando era estudiante que en la U se hace demasiado conocimiento en las tesis, en las revistas, dentro de las aulas, pero ese conocimiento no va más allá que esa burbuja académica e intelectual. Y tras de que no va más allá, o sea, no llega a las comunidades, también se trabaja con un lenguaje muy técnico. Entonces, si de verdad ese conocimiento llega a las personas que no están metidas en un sistema educativo en sí, tal vez les cueste mucho más entender, porque esas tesis, esos artículos, ese vocabulario que utilizan hasta los mismos intelectuales se les dificulta entenderlo con facilidad. Y entonces se queda limitada las comunidades de aprender más del conocimiento. Y eso es parte de lo que quiere la educación popular, ir más allá de las aulas, de las paredes, y ir a transmitir ese conocimiento a las demás personas, a las comunidades. También la educación popular es súper necesaria en cuanto a que no nos limitan las poblaciones, porque como se sabe, la educación, el sistema educativo, acá en Costa Rica y en México también, se ha dirigido hacia un discurso mundial que es como que responde a una dinámica de mercado, a una dinámica del capitalismo neoliberal. Entonces, es importante que con la educación popular vamos rompiendo esos esquemas, porque se nos dice con este discurso de educación para el siglo XXI que las personas deben formarse. ¿Para qué? Para ser empleados. Entonces se nos dice que el conocimiento y la formación va a ir, los centros educativos van a ser prácticamente fábricas de empleados. ¿Para quiénes? Para las empresas, para el mercado. Y entonces se va a ir transformando la educación. Y limita entonces a las poblaciones, que era lo que les venía diciendo, que nos limita en el caso de que como ya una adulta mayor o un adulto mayor no pueden ser empleados porque ya más bien están pensionados o ya no pueden, ya no tienen las condiciones para trabajar físicamente, y así se les dice que ustedes ya no tienen por qué educarse o por qué aprender. ¿Y por qué? Porque no va a responder esa población al objetivo que es ser empleado o al objetivo de responder a la dinámica de mercado. Y entonces, sí, fíjate que esto es bien importante, porque nosotros hemos visto, sobre todo en Ciudad Juárez, este es un programa que prácticamente se transmite en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es por mucho y por gran tradición una ciudad en donde ha proliferado la industria maquiladora y en donde yo creo que en ninguna parte ha emigrado muchísima gente del sur hacia el norte buscando mejores oportunidades de vida y de empleo. La mayoría de la gente trabaja como obreros en las distintas fábricas maquiladoras de ensamblaje, que son trabajos en donde las personas trabajan incluso hasta 12 horas durante 5 días a la semana para juntar una jornada de 48 o 50 horas semanales, descansando los sábados y los domingos. Y esto ha repercutido en ahora sí que en la desintegración familiar, en la poca atención al cuidado de los hijos, porque los padres llegan cansados después de una jornada laboral intensa en donde muchas veces permanecen de pie y llegan a atender a los niños. Y entonces es cuando nos cuestionamos qué tipo de educación tenemos, porque Guillermo Echeverry decía: el hombre que hoy tiene su cabeza llena de datos y opiniones, pero adquiere las opiniones prefabricadas, son de otros y no pensadas, y la avalancha de datos que lo aturde, más que acercarlo al conocimiento, lo aleja de él.
Y es entonces que a veces que en las escuelas nos convertimos en sistemas adoctrinadores nada más. Yo creo que es algo bastante interesante porque es dañino, ahora sí que para el desarrollo integral del individuo. Si alguien me quiere seguir el hilo de esta conversación. Sí, yo quisiera aportar ahí porque va muy de la mano con lo que nos aporta Ivania y lo que nos aporta Ana. Si nos ponemos a verlo desde el plano existencial, vemos que el día tiene 24 horas. Si lo analizamos incluso desde una jornada que el sistema nos ha dicho como justa, de que se trabaja 8 horas, quiere decir que trabajamos un tercio de vida. Un tercio de vida lo pasamos en la maquila, lo pasamos en la fábrica, lo pasamos en los negocios. Es un tercio de vida que pasamos trabajando. Se supone que dormimos 8 horas diarias, en teoría. Entonces un tercio de vida dormimos. Pero nos queda un tercio de vida que es para vivir la vida, el ocio, la vida para pensar la vida en el sentido de esa libertad por la cual estamos aquí, esa libertad que tenemos que ir gestándonos. Es en ese sentido donde una educación que se genera en función del mercado nos prepara para operar adecuadamente algunas funciones en una empresa, en algún negocio, y que nos va a hacer funcional dentro de ese esquema de pensamiento por 8 horas al día. Pero muchas de las veces, incluso cuando tenemos determinado acceso a un sistema educativo formal, a una universidad, no estudiamos lo que nos gusta, o la misma universidad no nos ofrece lo que nos gusta, o no estudiamos lo que nos gusta, porque estamos pensando precisamente en esas 8 horas, en teoría 8 horas, que vamos a estar imbuidos, imbuidas en el mercado laboral. Entonces queremos estar en un puesto donde vamos a ganar mucho dinero. Pero entonces, qué sé yo quiero ser filósofo, yo quiero ser filósofa. Pero sé que de filósofo o filósofa no voy a ganar mucho dinero. Y entonces estudio medicina. ¿Y qué pasa si estudio medicina? Bueno, tengo una suerte, en el caso hipotético, imaginativo que estamos planteando, tengo mucha suerte y llego a trabajar en un hospital muy grande y gano mucho dinero. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo trabajo, o sea, paso un tercio de mi vida haciendo algo que no me gusta. Paso un tercio de mi vida durmiendo, teniendo sueños relacionados con que hago algo que no me gusta. Y tengo un tercio de mi vida que lo utilizo para desestresarme de eso que no me gusta. Entonces el sentido nunca era el dinero, el sentido era otro. Y ahí es donde tenemos que revalorar nuestro sistema educativo universitario, nuestro sistema educativo en general desde la escuela, que es lo que estamos formando. Porque ahí es donde viene lo que nos dice muy bien Ana, o sea, la pérdida de los valores, la pérdida de los contactos, la pérdida de los sentires, la pérdida de la comunicación y el encuentro. Fíjate que la comunicación y el encuentro se convierten en algo vital y cada vez más escaso en estos días, porque a todo el mundo lo que nos hace falta es tiempo. Y entonces el tiempo se convierte en un artículo bastante codiciado y bastante cotizado, malamente, ¿no? Porque no estamos ahora sujetos a estos horarios, y yo creo que ahora con el teletrabajo pues se ha incentivado más esta práctica de trabajar intensamente y arduamente sin descanso, y no nos hemos puesto a pensar en todo lo que se está ahorrando las oficinas, porque ellos ya no gastan ni agua, ni luz eléctrica, ni servicio de internet. Todo ese costo lo está absorbiendo el empleado. Y no solamente permanece unas jornadas kilométricas y arduas durante todo un día laboral, sino que también atiende a los niños en la casa y hacer las propias labores domésticas. Y entonces yo creo que habría que preguntarnos, educar no es fabricar adultos según un modelo, sino liberar en cada hombre lo que impide ser él mismo, permitirle realizarse según su genio singular. Esto lo dijo Olivier Reboul. Y entonces esto es la hora de aprender. Volvemos en un instante, seguimos con Ivania Rojas y Esteban Paniagua desde Costa Rica. Todavía no hemos entrado en materia. Y recuerden, los teléfonos en el estudio son 613-1113. Yo soy Ana Torres Dicón, volvemos en un instante.
El conocimiento escolar trasciende las aulas y está presente en la hora de aprender. Regresamos en breve. Nadie tiene derecho a ejercer violencia y nadie tiene por qué vivirla. La violencia nunca es normal, nada la justifica. Si vives violencia, busca ayuda, no estás sola. Si ves o sabes de alguien que vive una situación de violencia, denuncia. Llama al 911, ahí te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Rompamos el silencio, detengamos la violencia contra niñas y mujeres. No estás sola, estamos para apoyarte. Gobierno de México. El gobierno municipal de Juárez ha dado inicio al programa Juárez Iluminado. En su primera etapa se abarcarán 41 sectores, beneficiando a 130 colonias y 13 avenidas principales, colocando un total de 34.982 luminarias, lo que representa un 32% de las existentes en la ciudad. Vamos a estar bien. Juárez Independiente, 2018-2021. Los hechos hablan. Motivar e inspirar a un alumno no solo corresponde al docente, la familia también es parte esencial a la hora de aprender. Comunícate al 613-1113. Pues estamos de regreso en la hora de aprender. Y tenemos a Ivania Rojan y Esteban Paniagua desde Costa Rica para hablarnos de la Universidad a la Calle, porque la educación tiene que ser liberadora. Y decía Fernando Sabater que la libertad no es la ausencia original de condicionamientos, sino la conquista de una autonomía simbólica por medio del aprendizaje que nos aclimata a innovaciones y selecciones, solo posibles dentro de la comunidad. Entonces tenemos que recordar que todos aprendemos de todos, pero claro, si el conocimiento está en un recinto o creemos que está únicamente en un docente y en un libro, yo creo que desde ahí debemos de empezar, que el conocimiento salga, que se difunda y que encuentre eco en muchas voces. Sí, claro, al respecto. Sí, claro, como lo dice Ana, digamos, todos aprendemos de todos. Creo que perdimos a alguien en la transmisión. Sí. ¿Me escuchas, sí? Adelante, Ivania. Sí, okay. Ya, claro que sí. Como lo decía Ana, todos aprendemos de todos y eso es muy importante en el proyecto de educación popular, saber que no va a haber una figura de autoridad como lo es en los sistemas educativos y en las universidades también, que la figura del que sabe todo o la que sabe todo es la docente o el docente. En educación popular es algo más horizontal, donde sabemos que todos los conocimientos que puedan tener niños, jóvenes, adultos y adultas son necesarios para construir un conocimiento, un diálogo, un conversatorio. Y esto es muy necesario porque decía el científico Carl Sagan que a veces a los niños y a las niñas, cuando están, ellos tienen mucho entusiasmo por aprender cuando son niños y niñas y pasan haciendo preguntas buenísimas, como de qué color es el cielo, por qué el cielo es azul, o por qué el césped es verde, o por qué amanece mojado, entre otras cosas. Y a veces los padres y las madres de familia y también los docentes limitan esas capacidades imaginativas y de curiosidad de las niñas y niños. Y después de los jóvenes y demás, o sea, nos van quitando esa creatividad. Y él decía que en vez de responder, yo no sé por qué el cielo es azul, mejor no pregunte tonterías, o deje de preguntar tanto. Él da esta visión tan hermosa que él dice que debemos responderles, es una muy buena pregunta. No sé la respuesta, pero vamos a averiguarla. Bueno, es que fíjate que nosotros frenamos ese espíritu curioso que es natural en los pequeños y poco a poco los vamos adormeciendo. Y entonces, qué bueno que hay personas como ustedes que son unos idealistas y están tratando de modificar estos esquemas que se han reproducido durante años. Hay un elemento ahí muy interesante, ¿verdad? En el proyecto estamos trabajando con distintas poblaciones, o sea, con distintos grupos humanos, que van desde la niñez, la juventud,
las personas adultas mayores, va focalizado a distintos sectores poblacionales, por así decirlo. Pero, digamos, por ejemplo, cuando hablamos de la universidad a la calle en este contexto de obstruir la creatividad, es sumamente complejo, ¿verdad? Porque las universidades como tal se han adecuado a determinadas exigencias que les son externas, que les son impulsadas desde afuera, como los sistemas de acreditación. Entonces, un sistema de acreditación hace que una carrera universitaria, por ejemplo, llegue y tenga que tener determinados estándares de calidad que no son definidos por la misma universidad, sino por evaluadores y evaluadoras externas. Y también tenemos, por ejemplo, mecanismos que regulan y sesgan la producción discursiva de las personas estudiantes, como por ejemplo las normas APA. APA es la American Psychological Association o la Asociación Americana de Psicología y establece una serie de normas de citado. Entonces, las normas de citado de APA muchas veces no es para darle un orden al texto, sino para que la persona estudiante se acostumbre a aplicar procedimientos. O sea, no a cuestionar por qué yo tengo que hacer esto, sino a aplicar un procedimiento. Y al mismo tiempo, acompañado de APA, viene una noción de que el conocimiento no es una construcción colectiva, sino que es una propiedad privada. Así como tenemos un lote y pagamos impuestos una vez al año, o no sé cómo sea en el caso de México, para poder conservar el lote que tenemos. Sí, es un impuesto, ¿no? Es nuestro impuesto predial y lo pagamos año con año, simplemente por el hecho de poseer. Exacto. Derecho de piso, sí. Y eso mismo está sucediendo con el conocimiento. Se le dice al estudiante y a la estudiante que el conocimiento es una propiedad privada y entonces que yo no puedo crear, porque yo tengo que ver si lo que yo estoy diciendo no le pertenece a alguien, y si le pertenece a alguien entonces tengo que estar trabajando a partir de citas y de referencias, y se me sesga la posibilidad de decir yo pienso, yo creo, y eso está sesgando mucho lo que son los sistemas universitarios. Entonces, ¿cuál es la visión que nos da esto? Hay que salir de la universidad a la calle. ¿Y qué salir a la calle? Que también las personas que tienen acceso a un sistema universitario como tal son una parte muy pequeña de la población. O sea, no todas las personas tienen acceso a la universidad. Y si vemos que la universidad ha caído en determinados mecanismos que sesgan incluso el conocimiento en la preparación universitaria, ¿por qué no recurrir a otros sectores, verdad? Directamente a las comunidades que tienen sus propios procesos, porque cuando uno recurre a una comunidad, aprende en la misma medida que enseña. Aprende de las problemáticas locales, de las concepciones de mundo locales, aprende de las prácticas locales, y también lleva un pequeño aporte, un aporte que no es un aporte vertical, en tanto que va con una actitud de aprender y al mismo tiempo de enseñar. Fíjate que esto es bastante interesante en el punto de por qué consideramos a veces esta inferioridad o esta codificación que tenemos, que consideramos los educadores al otro como un ser incompleto, imperfecto o deficiente. Y uno se siente el especialista, ¿no? El que controla todo. Pero este abordaje es totalmente inadecuado, porque lo que tenemos que hacer es que el individuo despierte, sea un niño, una niña, un joven adolescente. Y lo que mencionaba Idalia al principio era bien importante, que había personas ya adultas mayores que a veces se sentían excluidas también de estos procesos que son de enseñanza-aprendizaje, que los vamos a tener perpetuados en nuestra vida hasta que esta concluya, porque siempre estamos dispuestos a aprender, siempre tenemos esta disposición biológicamente, cognitivamente, y entonces podemos florecer, pero tiene que haber este sistema dinámico, este sistema de propuesta, que sea un diálogo horizontal, no de superioridad, o a veces incluso también sean situaciones hasta de indiferencia, y a veces eso lastima muchísimo más. Sí, de hecho, como usted lo dice, muchas veces también se han venido esas críticas al sistema educativo que hay que transformar la educación, que hay que hacer un cambio donde el docente deje su papel de autoridad y llegue a ser un guía. Pero en la práctica, eso es completamente algo que no se está dando.
que se siguen ejerciendo dentro de las aulas, esos ejercicios y métodos tradicionales que llevan años, décadas, y que entonces uno se pregunta, ¿de verdad cuándo va a haber un cambio real dentro de las aulas? ¿De verdad cuándo van a cambiar los pupitres al frente de una pizarra y se va a dar un conocimiento multidireccional donde todo el mundo aprenda de todo el mundo y no solo del docente? Mira, pasa algo que los maestros, decía Esther Rotham, que los maestros debemos de quitarnos la máscara y aceptar conscientemente esta idea de que uno no necesita saber de todo lo que debe de saberse, ni pretender saber todo lo que hay que saber. Y entonces a veces ahora sí que en este intercambio, en este aportar y que nos aporten, uno se vuelve mucho más flexible y más con esta apertura incluso mental y hasta sensible para poder recibir y reconocer al alumno, sea niño, niña, joven o adolescente o incluso un adulto mayor, porque yo creo que también es un tema que debemos de tratar. Y tener esta disposición de todos, aprender de todos. Pero cuéntame un poquito, ¿cómo sacar la universidad a la calle? Bueno, Adelante, Iván. No, están, dale tú. No, dale vos, te escucho. Bueno, de las universidades ir dando estos procesos y nuestro proyecto va mucho en eso, sacar todo este conocimiento y aprendizaje que tal vez tengamos por una formación en la universidad y llevarla a todos y todas las personas, digamos, llevar este diálogo, esas conversaciones, el no subestimar a un niño, a un joven, a un adolescente, a un adulto, una adulta, sino saber que todos tienen el potencial para aprender. Y esto es fundamental, digamos, el proyecto de educación popular es una de las muchas cosas que se pueden hacer, y es comprender que cuando vamos a llegar a trabajar con una comunidad, ellos tienen mucho que aportar. De hecho, en nuestro proyecto de educación popular tenemos un curso que va dirigido a las problemáticas de las comunidades y cómo resolverlo ante una guía de corto, mediano y largo plazo. Pero Esteban y yo lo comentábamos, ellos son los que ahí nos van a enseñar, porque ellos saben cuáles son sus problemas comunales, personales, económicos, sociales, etcétera. Y entonces ahí está llevar también las herramientas teóricas que nosotros y nosotras tenemos como proyecto, pero aprender y construir juntos entre todas y todos. Entonces ahí es donde es llevar esa universidad, esas herramientas de conocimiento, pero ir con la disposición de construir entre todas y todos. Sí, yo creo que esa disposición tiene que ser fundamental. Y yo creo que a veces a los que nos cuesta más trabajo es a los docentes quitarnos estos paradigmas mentales de yo tengo que saber, yo tengo que enseñar. Y es bastante a veces complicado porque es una lucha interna. Luchar un poquito a veces con el ego o con estas cosas que nos han inculcado a lo largo de toda nuestra formación como docentes. Y yo creo que en esta apertura todos salimos muy beneficiados, creando precisamente espacios de diálogos y de intercambio. Estamos aproximándonos al siguiente corte comercial. Yo les quiero recordar que estamos el número en cabina 613-1113. Estamos por el 1300 AM Radio Mexicana, nuestras noticias por Facebook y también por la aplicación que nos pueden buscar por internet, Grupo Radiorama de Chihuahua, 1300 AM Radio Mexicana. Acuérdense de esas direcciones, están aquí Ivania Rojas y Esteban Paniagua para decirnos que el conocimiento tiene que fluir como el agua del río y que nos refresque. Yo soy Ana Torres Vicón, volvemos en un momento. El aprendizaje escolar no solo sucede en el aula, la casa y la familia también son parte del proceso a la hora de aprender. En un momento regresamos. Con obra pública, el gobierno independiente sigue trabajando.
Para mejorar las vías de acceso y reducir tiempos de traslado, repavimentamos la calle Valle de Juárez con más de 7.800 metros cuadrados de carpeta asfáltica, beneficiando a más de 8,000 familias que la utilizan, con una inversión de más de 2 millones de pesos. Porque no nos detenemos cuando se trata de lo más importante. Tú, Juárez Independiente. Los hechos hablan. Los sucesos paranormales, ovnis, civilizaciones antiguas y los misterios que por siglos han intrigado a la humanidad están en Enigma 1300, de lunes a viernes a las 9 de la noche, sábados 8 de la noche, a través de Radio Mexicana 1300 AM, NN Nuestras Noticias. La Hora de Aprender te invita a seguirnos a través de Facebook, Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM. Ya estamos de regreso en la Hora de Aprender con Esteban Paniagua e Ivania Rojas desde Costa Rica para platicarnos más cuáles estrategias han empleado para poder acercarse a la gente en la calle, en las comunidades. ¿Cómo llegar? O sea, porque desde ahí yo creo que es romper el paradigma. ¿Cómo acercarse a ellos? ¿Cómo presentarles el proyecto? Bueno, en nuestro caso tenemos 17 cursos en cuanto a educación popular. Entonces empezamos a tener contactos con personas de las comunidades y que también necesitan, o sea, que tienen proyectos que quieren desarrollar, y entonces ven estos cursos que se divulgan a través de los medios que tenemos también para que lleguen a las personas y nos buscan, y entonces se les da esos 17 cursos, se les describen y se les dice en qué consiste cada uno para que vayan entendiendo cuál es el que mejor calza en la comunidad de ellos. Y así también se les da esa voz de saber qué necesitan, qué es lo que realmente ocupan de la Cátedra Autónoma de Filosofía Política. Y es ir eso, haciendo vínculos, alianzas, redes entre las mismas personas de las comunidades. De hecho, platicamos con unas señoras de un poblado rural acá en Costa Rica, donde ellas tienen más contactos. Entonces, esas mismas comunidades van conociendo otras comunidades y otras personas que también necesitan de esos aprendizajes. Fíjate que esto me parece bastante interesante porque esto se basa en compartir ideas, intereses y necesidades. Y tiene que ser una decisión colectiva, superando las conductas egoístas, individualistas en cuanto a lo educativo, rompiendo los esquemas pedagógicos e incluso hasta gerenciales, y creando comunidad, que yo creo que ahorita es lo que más falta nos hace. Respecto de eso que nos dice Ana, es sumamente interesante. La estructura general del proyecto parte desde una perspectiva contrahegemónica. El proyecto, como bien lo ha dicho Ivania, se llama Cátedra Autónoma de Filosofía Política y tiene 3 ramas. La primera que surgió se llama Docencia Abierta. En Docencia Abierta iniciamos con un curso largo que se llama Desmontando los mitos de la teoría política occidental, un exordio frente a la muerte de la filosofía política. De ahí ya nos salimos de la universidad porque estábamos haciendo críticas que en la universidad muchas veces no son aceptadas. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta que el nivel de amplitud al que iban a llegar esos discursos era muy reducido. O sea, era hablar críticamente, discursos académicos, criticar discursos académicos, pero para personas académicas. De ahí surgió la segunda rama. La segunda rama es la divulgación. Y con la divulgación creamos el diario Más Allá de la Cortina, donde tratamos de bajar toda la perspectiva de las noticias internacionales y el enfoque crítico que se iba desarrollando en la cátedra, en la parte de la docencia, a un diario digital al que tuvieran acceso más personas, que eran personas que tienen el hábito de la lectura, que tienen el acceso a las redes sociales, que tienen también el hábito de consultar en las redes sociales, etc. Pero nos dimos cuenta de que está fuera de todo esto una población que tal vez no quieren ingresar a este mundo cibernético,
o que tal vez no ha tenido el acceso educativo, técnico, para ingresar a este mundo cibernético y tecnológico, pero que tienen una serie de riquezas mayores, que conservan mucho de lo que quizás también hemos perdido al acceder a estos discursos de la globalización. Y entonces ahí, pensando eso, es que desarrollamos el proyecto de educación popular. El proyecto tiene distintos cursos que van desde filosofía popular, como lo decía ahora Ivania, resolución de problemáticas comunales, que lo que se ayuda es a darles métodos y técnicas para plantear proyectos. También tenemos talleres de agricultura orgánica, de germinados de semillas, de ética, de filosofía política. Tenemos talleres enfocados en adultos y adultas mayores, en personas jóvenes, en adolescentes, precisamente, problemas existenciales de adolescentes, talleres de literatura y filosofía para niños y niñas. Entonces, a partir de eso, hacemos esa amalgama que nos hablaba Ivania, y buscamos contactos. En este momento tenemos algunos contactos con algunas gestoras culturales que se graduaron de un programa de una universidad en Costa Rica que se llama la UNED, que es un programa que buscaba dirigentes y gestores y gestoras culturales de las comunidades rurales que no hubieran tenido acceso a la universidad, y les empezó a brindar formación. Entonces nos comenzamos a contactar con estos dirigentes y estas dirigentes, y lo único que nos ha frenado para llegar a las comunidades más certeramente es el tema de hoy en día en el mundo, ¿verdad? O uno de los temas de hoy en día en el mundo, que es el COVID-19. Sí, bueno, es que esto le vino a poner pausa a todas nuestras actividades normales. Sin embargo, yo creo que ahí está. Yo creo que ahí está pues la semilla sembrada, está a punto de germinar. Se quedaron estos proyectos ahí, pero yo creo que en muy poco tiempo vamos a poder pues volver a salir y engranar estas actividades. Iván, ¿algo que nos quieras comentar? Sí, como lo dice usted, Ana, vamos ojalá a poder ya concretar este proyecto, pero de igual forma hemos tenido reuniones con estas señoras. Entonces Esteban y yo hemos ido logrando ver estos aspectos de particulares de la zona, porque también es muy importante en educación popular y en cuestiones de cualquier sistema educativo ver el contexto donde se va a trabajar, ver el contexto donde aprenden los niños, los jóvenes, los adultos, etcétera. Entonces, eso es lo más importante, porque nos decían ellas, no nos hemos ni reunido y ya hemos aprendido muchísimo de ellas. Y ellas nos decían que en la comunidad ellas quieren tener un proyecto de agricultura, pero también nos comentan que tienen muchas problemáticas ambientales en cuanto al río de su comunidad, que lo de deforestación, etcétera. Entonces, aunque todavía no se ha ido concretando, Esteban y yo hemos venido analizando ese contexto, y entonces hemos venido determinando cuáles cursos son los mejores o cómo podemos añadir cosas para que el contexto encaje en los cursos y los talleres que vamos a abordar. Entonces eso es sumamente importante, darnos cuenta que la realidad que vive uno como la persona que va a ser encargada del taller no es la misma realidad en la que viven las personas las personas participantes de ese proceso de construcción de conocimiento. Y esto es súper vital porque entonces nos da idea de qué materiales llevar o qué materiales no llevar, o este tipo de situaciones también, cómo proyectar, con qué lenguaje hablar, o para que aprendan de forma más fácil. Y el contexto es vital en educación popular, y gracias a estas reuniones, aunque han sido virtuales, hemos podido comprender mucha de la situación sin ni siquiera llegar todavía a las comunidades. Fíjate que esto es importante, dices tú, ya ni siquiera hemos tenido este contacto físico y ya estamos inmersos en otra óptica. No en otra realidad, pero sí en otra óptica, porque habrá que ver que en toda nuestra Latinoamérica tenemos importantes altas tasas de desempleo, hambre, analfabetismo, debido a que los individuos estamos centrados solamente en nuestro trabajo. Pero ¿qué pasa con los grupos vulnerables, los de escasos recursos?
Y aunque hablemos de educación popular, legalmente en nuestras constituciones y en nuestros documentos legales, sí que la UNICEF y la UNESCO den todos estos tratados, realmente qué se está haciendo. Si no hay personas idealistas como ustedes, ¿cómo llevar a ese pueblo tan ávido de conocimiento real, tangible, no obsoleto, no lleno de polvo y de paja, sino llevarlo ahí? Y entonces el discurso político se debe configurar para llevarse a la realidad. ¿Quién me apoya? Esteban, yo creo. Sí, es muy interesante. Por ejemplo, en el diario Más Allá de la Cortina, que es la parte de divulgación que también va alimentando, porque hay triangulación entre docencia abierta, divulgación y el proyecto de educación popular, Ivania viene trabajando lo que es memoria histórica. Costa Rica padece de amnesia histórica. Las élites costarricenses se han caracterizado por apropiarse de los currículos de primaria y de secundaria y adecuarlos a sus intereses. Uno de sus principales efectos ha sido que la educación cívica ha sido cercenada, no hay un conocimiento profundo sobre los hechos de políticos más importantes, sobre los movimientos sociales y principalmente sobre lo que es el desmantelamiento de las instituciones públicas. Este desmantelamiento es algo regional totalmente. Si lo vemos, las políticas públicas de Costa Rica a veces tienen los mismos nombres que las políticas públicas de Brasil o de México o de otros lugares, porque ya no son nacionales, son transnacionales, trascienden lo nacional y van impulsando un tipo de discurso que va en contra de los intereses locales. Es lo global contra lo local. Y en ese sentido es que cuando hay un taller que tenemos, ¿verdad?, que es de memoria histórica, precisamente para rescatar luchas que han sido históricas en Costa Rica, como de 2004 a 2007, la lucha en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Antes tuvimos en el 2001 una lucha por la privatización del Instituto Costarricense de Electricidad. En el 2010 comenzamos a tener luchas por el presupuesto universitario, que quería ser cercenado el presupuesto universitario. En la década de los 90 ya tuvimos luchas porque, tuvimos primeros procesos de privatización de determinadas instituciones, pero en este ámbito que yo menciono, yo creo que la que tiene más propiedad para hablarlo es Ivania, ¿verdad? Sí, de hecho, en cuanto ya en sí la institucionalidad de la educación, he trabajado un artículo pequeño para el diario Más Allá de la Cortina que es sobre la mercantilización de la educación y cómo se ha ido adecuando, como lo venía hablando al principio, adecuando esa educación para responder a intereses no solo del mercado, sino organismos financieros. En este caso, el Banco Mundial en Costa Rica ha tenido un impacto muy fuerte y entonces al final no respondemos a los intereses que necesitan las comunidades, las personas, y a ese amor por el conocimiento, ese amor por el saber, sino de hacer la educación un negocio y no un derecho, más bien. Entonces, eso es muy vital señalarlo, ese desmantelamiento institucional que también ha venido a afectar nuestros aprendizajes, nuestros sistemas educativos. Totalmente válido, porque tenemos que dejar de ver la escuela como un ente estático, como este recinto rígido, inflexible, frío. La escuela es el lugar en donde se hacen amigos. No solo se trata de un edificio, de aula, de bancas, de pizarrones, de programas, horarios, concepto. La escuela es sobre todo gente que trabaja, que estudia, que se alegre, que se conoce, que se estima. Y entonces ahí entra también el papel del docente, que es el que coordina, es el que abre puertas, hace que el conocimiento se desempolve, el que crea estos espacios cálidos de hermandad entre los mismos alumnos. Y entonces el docente debe de dejar de ser un funcionario o un servidor público para convertirse en gente, en persona, en ser humano, desde esta sensibilidad. Y no solamente ir a la escuela a enseñar y a aquellos niños a estudiar. Y lo hemos vivido y lo hemos palpado a través de esta pandemia. Que lo que más extrañan los niños es el contacto
con los compañeros y con el docente. Entonces ustedes también, por favor, estamos llegando aquí ahora sí que a terminar este bloque. Yo les recuerdo, soy Ana Torrelicón, por favor, estamos con el número de cabina 613-1113, Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, volvemos en unos instantes. En un momento continuamos con los tips y estrategias para el aprendizaje escolar. Enlace Universitario nos acerca con la información cultural y educativa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Enlace Universitario, miércoles y domingo a las 12 del mediodía, a través de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Sigue nuestra transmisión en vivo en Facebook, Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Tu INE te entiende. Tu derecho a identificarte es esencial. Por eso, si tu INE venció el 1 de enero de 2020 y no la renovaste, hemos ampliado su vigencia hasta el 1 de septiembre de 2020 para que puedas usarla como medio de identificación oficial y realizar los trámites que necesites ante instituciones públicas y privadas. Infórmate en INETEL 800-433-2000. Contamos todas, contamos todos. INE. La educación escolar tiene una red de apoyo y la encuentras en La Hora de Aprender. Mándanos un WhatsApp al 656-609-0690. Estamos de regreso en La Hora de Aprender con Ivania Rojas y Esteban Paniagua, es desde Costa Rica, y ellos nos están hablando sobre la educación popular, sobre esta educación que es liberadora, que se caracteriza por ser un espacio de diálogo, encuentro y reflexión. ¡Qué hermosura! Síganos platicando de su experiencia a lo largo de todo este tiempo. Claro, como antes de irnos al corte, como lo decía Ana, hay que entender que en cualquier tipo de proceso educativo, los que estamos somos seres humanos, y seres humanos que sentimos, que necesitamos compañía, que necesitamos amor, afecto, que tenemos emociones, y esto es sumamente importante saber, que cuando uno va a trabajar en educación popular, está trabajando con personas que tienen una cotidianidad, que tienen problemáticas, que tienen ciertas personalidades, y entonces es un punto muy hermoso porque en tantas individualidades llegamos a un centro donde se construye todo eso, pero todo ese saber entre todas y todos, y es muy bonito porque como lo decía Ana, son personas que al final no debe de sentir que son máquinas que solo vienen como a absorber conocimiento, sino más bien son personas que de las cuales podemos sentir gran cariño, gran amor, y esto es muy valioso, ese encuentro, esa convivencia, ese afecto. Yo creo que sí se debe de enfatizar esta convivencia que se da y que es cómo se estrechan los lazos de amistad. Para muestra basta un botón. Nosotros ahorita estamos en un espacio virtual, no estamos viéndonos ni siquiera tenemos el gusto de conocernos y estamos interactuando y ya empezamos a sentir cierta afinidad, cierta empatía. Y entonces privilegiar estos espacios en donde nos podemos acercar de ser humano a ser humano y no desde un privilegio o no desde un punto como un pedestal, yo creo que es bastante importante. Esteban, algo que nos tengas que aportar después de haber sido profesor universitario. Sí, muchas gracias. Sí, yo fui, como bien lo dice Ana, profesor de la Universidad de Costa Rica por 8 años, y posteriormente decidí dejar la parte institucional y dedicarme a proyectos autónomos. Entonces he tenido ese contraste, ¿verdad? Sentirme adentro y luego visualizarlo desde afuera. Y es muy importante esto que están mencionando tanto Ana como Ivania, de la sensibilidad y de la palabra, porque nos damos cuenta de que la palabra es un privilegio
en la sociedad que es vertical, en la sociedad que está acostumbrada a relaciones de mando y obediencia, en la sociedad donde se dan todo este tipo de relaciones, el hablar es un privilegio. O sea, lo dice Michel Foucault, el filósofo. Hay personas que tienen el privilegio de hablar. Entonces, a modo de ejemplo, cuando prendemos la tele y vemos un canal de esos de comunicación masiva, que el sistema nos ha dicho que son los que tienen la verdad, encontramos a ciertas personas que hablan, pero no son todas las personas las que pueden hablar ahí. Son personas que tienen determinados discursos y que nos hablan desde la televisión y nos cantan como las sirenas, ¿verdad?, del mundo homérico, y escuchamos sus voces y nos endulzan el oído. Lo que no sabemos es que, al igual que las sirenas, muchas veces cuando nos acercamos a esas voces nos devoran, nos comen, nos tragan, y así se nos ha ido regulando lo que podemos decir. Lo que podemos decir ha sido regulado, y si ha sido regulado lo que podemos decir, con mucha más razón la forma en que podemos expresar lo que sentimos. Es muy difícil en nuestras sociedades expresar lo que sentimos, porque si no podemos expresar a veces ni siquiera lo que pensamos, ¿cómo vamos a expresar algo que es más profundo como lo que sentimos? De ahí que nuestras sociedades estén urgidas de procesos de educación popular, de procesos de encuentro, de procesos interculturales de relación. Esto es sumamente necesario, ¿verdad?, donde podamos relacionarnos. Nos decía Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, en su libro El ser y la nada, la mirada cosifica al otro. Lo estaba diciendo en una Francia que había caído bajo el dominio nazi. Entonces él salió de la universidad, se fue fuera de la universidad y escribía desde un café. Y alzaba la mirada y miraba a los gendarmes nazis donde pasaban mirándole a él, donde estaba escribiendo. Entonces decía, la mirada cosifica al otro. Pero entonces, si la mirada nos cosifica, esa mirada vigilante, esa mirada que en muchos países centroamericanos, por ejemplo, se está reforzando, esa mirada un poco fascista, incluso en Costa Rica y en otros lugares, tenemos que encontrar los mecanismos de rehumanizarnos. Y que la mirada no nos cosifique, sino que nos encuentre. Y ahí es donde los proyectos de educación popular son más que necesarios en nuestros contextos. Yo creo que sí se debe de privilegiar esta área pues ahora sí que impulsarla. Obviamente a veces el discurso político choca mucho, a veces la gente se asusta un poco cuando se habla del neoliberalismo, porque es todo lo que conocemos. Nos hace falta darnos cuenta de que estamos viviendo inmersos en una burbuja que ahorita se está rompiendo, en donde se están colapsando los sistemas de salud, el sistema económico también, y por ende la educación, porque la educación pues está supeditada a estos intereses políticos sociales, por así decirlo. Y Vania, estamos llegando ya casi a la recta final. Yo les voy a pedir ya como las últimas palabras de cierre. Yo sé que tienen muchas cosas que comentarnos, pero por favor, vamos a ir cerrando para podernos despedir decentemente. Claro, la educación popular para mí es volver a la base de lo que es la educación, el amor por el conocimiento. De verdad que hay que volver a reencontrarnos con esto que nos lo han quitado, le han quitado toda esta idea de amar el saber a la educación. Y para nosotros, para Stan y para mí es muy necesario que con este proyecto se vuelva a dar eso, dar esa curiosidad por querer saber más, desear, ese deseo, es que ese deseo se ha perdido, porque nos han educado a que estudie para que sea un profesional, o porque si no, no va a poder trabajar, o por esto y lo otro. De hecho, yo cuando estuve en la universidad, un día me levanté muy abrumada porque había leído sobre el desempleo en Costa Rica y que es altísimo y que ahora aumentó aún más. Y entonces yo decía, ¿qué le voy a decir a mis estudiantes? ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo les voy a llegar a decir a mis estudiantes que ellos no van a tener tal vez trabajo? Y entonces yo, muy preocupada, planteé esta conversación con un docente de la universidad y él me dijo, Ivania, recuerde
el aprender no es para esto, el saber no es para esto, es para potenciarnos como seres humanos. No es para el desempleo, no es para el trabajo. La educación haga que se dirija para que los estudiantes aprendan a amar el saber. Y cuando uno aprende a amar el saber, se construyen este tipo de alternativas como las que propició Esteban. Él ama el saber y por lo tanto se ideó este proyecto por amor al saber. Entonces se dan alternativas y ahí es donde se van a ir repensando las cosas, me decía mi profesor en ese entonces, y para mí es esto, o sea, este es el proyecto. Pues muchas gracias, Ivania. Vamos a ver qué nos puede decir ya con esta. Ahora sí que, Ivania, te concedo este crédito del amor al conocimiento y de esta onda expansiva que estás lanzando al mundo, Esteban. ¿Qué tienes que decirnos? Y bueno, primero que todo, me da mucha pena, me chillé con las palabras de Ivania, ¿verdad? Pero no, esa es la idea, ¿verdad? O sea, la educación no es una cosa al servicio de un sistema político, de un sistema económico en específico. La educación tiene que liberarse de esas cadenas, porque la educación es la formación del espíritu. De nada nos sirve llegar a ser personas súper técnicas si moralmente no tenemos una formación, no se nos ha formado para no ser machistas o para ir dándonos cuenta de los elementos patriarcales que tenemos en nuestra forma de ser. De nada nos sirve ser muy buenos médicos si vamos a ver, si vamos a aceptar una operación solo si nos van a pagar un dinero y esa persona está necesitando una operación. De nada nos sirve una formación técnica vacía, porque eso más bien nos conduce a sociedades egoístas, del sálvese quien pueda. Es como volver a la selva salvaje, donde, valga la redundancia, ¿verdad? La selva salvaje, donde todos y todas estamos luchando por sobrevivir. La educación tiene que trascender esos sesgos y estos momentos de crisis de la humanidad sirven para repensar y repensarnos como humanidad, y de ahí que sea necesario el encuentro y el diálogo. Fíjate que yo creo que esto es bastante trascendental en estos momentos que vivimos como humanidad, en donde todos estamos viviendo esta pandemia que jamás pensamos vivir. Estamos experimentando un cúmulo de sentimientos y emociones que nos están incluso haciendo improductivos. Estamos con una especie de miedo colectivo a lo desconocido, a lo que viene, a lo que vamos a enfrentar. Y entonces esta deshumanización podría incluso convertirnos en esta nueva barbarie que también se está dando por desconocimiento. De ahí que las ciudades se hayan convertido en unas junglas de asfalto. Entonces tenemos que romper esta inercia, tenemos que romper estos paradigmas y volvernos a reinventar socialmente y renacer como humanidad. ¿Es difícil? Sí. ¿Es complicado? Sí. Pero yo creo que en este momento tenemos los instrumentos de acceso para poder reflexionar, para poder dialogar. Tenemos que, es obligado platicar, estamos obligados a entablar conversaciones, y conversaciones no tienen que ser a altos niveles, sino como estos espacios, que es radio comercial, por así decirlo, pero usted también puede charlar de estas cosas después de la comida, en una sobremesa de café. Si quiere más, pues a lo mejor con una copita de alcohol o una cervecita, ¿por qué no? ¿Sí? Y también abrir espacio con los niños, con los jóvenes, porque no nos hemos puesto a preguntarles qué están sintiendo ellos, porque nosotros como adultos tenemos estas inconsistencias, pero ellos ¿qué sienten? ¿Qué perciben? ¿Cómo ven el mundo? De repente su realidad se trastocó. Estamos a punto de terminar. Yo quiero agradecer a Ivania Rojas, a Esteban Paniagua. Muchas gracias por esta maravillosa hora. Gracias. Por esta maravillosa hora. Gracias. Si gustan despedirse de la audiencia. Hasta luego. Bueno, muchas gracias por estar escuchándonos y de verdad agradezco el espacio, Ana. Nos vemos. Gracias, Iván. A todas las personas que nos han escuchado esta tarde, y espero que si alguna palabra de todas las que se dijo caló en el espíritu de alguna persona, el cometido está cumplido. Muchas gracias y un saludo desde Costa Rica.
Pues yo soy Ana Torres Licón, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, trayendo a gente de Costa Rica, pero para ampliar nuestros horizontes, para demostrarnos que hay riqueza y calidez humana alrededor del mundo. Disfruten este fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Gracias. La hora de aprender te espera en la próxima emisión para que juntos, docentes, alumnos, padres de familia y tutores, sigamos apoyando el conocimiento y aprendizaje escolar. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana, nuestras noticias.